Buenos días a todos, ahora sí, nuevamente en español. Bueno, la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos es una plataforma que es independiente, es muy similar al IPCC, a la plataforma intergubernamental de cambio climático. Esta plataforma está realmente diseñada para trabajar en la interfaz ciencia-política. Entonces, para nosotros que trabajamos en el mundo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, esta plataforma realmente ha sido una luz en el tema de la generación de políticas y toma de decisiones a nivel gubernamental en el mundo entero. Y en este caso, Colciencias hace parte como del Comité Nacional que, digamos, representa a Colombia ante la IBES y que a la vez es como comité asesor para la evaluación nacional de IBES que se está haciendo en el país, que ya les voy a contar más adelante cómo funciona. Entonces, esencialmente, ¿qué es la IBES? Pues es una plataforma intergubernamental, eso significa que es signada, o sea, está firmada por muchos países, en este caso son 130 países, fue establecida en 2012. Lo que les contesta, su objetivo principal es facilitar el conocimiento relevante sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos para una adecuada toma de decisiones. En este caso, pues la Secretaría está hospedada en Bonn, en Alemania, y los que han escuchado noticias últimamente de Colombia, tiene la presidenta de IBES, que es Ana María Hernández, que también es un gran privilegio para el país que nosotros tengamos como una presidenta que está representando este tema en todo el mundo. ¿Cómo está organizada la IBES? Básicamente el órgano máximo en la IBES es la plenaria, que es un cuerpo que toma decisiones, es como una especie de cuerpo colegiado en el cual hay representantes de todos los países que de alguna manera hacen las funciones de evaluadores científicos y a la vez como que buscan cuáles son los mensajes claves de política que se deben sacar alrededor del conocimiento de la biodiversidad, en este caso a nivel mundial, y a cada uno de los países que obviamente están representando. Hay un buró que es el responsable de la ejecución de las funciones administrativas. Digamos que el buró es como el cuerpo que ya hace las funciones de dirigencia. En ese es que está Ana María sentada como presidente. Hay un panel multidisciplinario de expertos. Esto significa que también hay un grupo asesor de expertos, los más grandes expertos del mundo que de alguna manera voluntariamente quieren participar del panel, porque esto es digamos que es como es una plataforma intergubernamental, no paga a nadie como sus servicios. De hecho, el salario de Ana María para algunos lo paga el Instituto Humboldt, no lo paga IBES, porque no hay recursos asignados. El Humboldt simplemente destina tiempo de Ana María para que ella pueda ser la presidenta y la representante pues, a nivel global de la plataforma. Hay un grupo de expertos, que este grupo de expertos de alguna manera lo que hace es que presenta sus hojas de vida ante el buró y ante la plenaria, y estas hojas de vida son evaluadas para ver si son aceptadas como expertos dentro de la evaluación. Si ustedes quieren presentar sus hojas de vida constantemente, casi que está abierta la plataforma que se puedan presentar sus hojas de vida como expertos para determinadas líneas. Hay líneas temáticas de evaluación, es decir, polinizadores, degradación de tierras, temas de especies amenazadas, o también hay líneas que son más enfocadas a los temas de gobernanza, de toma de decisiones públicas, ordenamiento. Entonces hay como muchos niveles de expertos que se trabajan en la plataforma. Hay también como una fuerza de trabajo. Estas fuerzas de trabajo son más por grupos específicos y temáticas específicas. En este caso, la más conocida es la del ILKI, que es el de conocimientos tradicionales y locales, que para el efecto de Colombia ya vamos a ver que tenemos un capítulo muy especial que de alguna manera está siendo ejemplo en el mundo, porque estamos introduciendo una evaluación nacional que incluye conceptos y evaluaciones del conocimiento tradicional asociado, y al final pues está una secretaria que son las TSU, y estas secretarías son las que coordinan los grupos de fuerza de trabajo y coordinan las evaluaciones nacionales en cada país. En este caso, pues también existieron evaluaciones continentales, es decir, el primer ejercicio que hizo IBES fue hacer evaluaciones del estado del conocimiento de la biodiversidad a nivel mundial. Luego hicieron como algunos grupos de investigaciones por polinizadores, principalmente y gradación de tierras. Luego se hicieron evaluaciones por continentes, hay evaluación de las Américas, evaluación de Asia, evaluación de Europa. Y luego ya se están haciendo capítulos piloto de evaluaciones por país. En este caso, para América, Colombia es el piloto. Para África, creo que Sudáfrica, para Asia es Camboya, pero entonces cada continente tiene un país que es el piloto.
Entonces, como Colombia también tenemos ahí un capítulo bastante interesante que ya les cuento. Las cuatro funciones de IPBES básicas: generación de conocimiento, es decir, lo que se maneja en generación de conocimiento no es pagar a una cantidad de expertos que hagan evaluaciones, sino es buscar consensos entre los expertos y que ese consenso nos permita tener de alguna manera a nivel global una forma de decidir y de generar una toma de decisiones o generar políticas alrededor de esos consensos. Entonces esta parte es importante. Las evaluaciones, que es lo que les acabo de contar, que se realizan evaluaciones en este caso hay globales, regionales, temáticas. Las herramientas de apoyo a políticas. La IBES directamente no genera políticas porque es un panel intergubernamental, entonces lo que genera son sugerencias de política o genera líneas y recomendaciones principales hacia las cuales se debería dirigir la política y la toma de decisiones a nivel mundial. Y lo último es la creación de capacidades. En este caso, pues a través de las evaluaciones y a través de los paneles de expertos, priorizan necesidades, crean capacidades, proveen y atraen apoyo financiero, sobre todo, digamos, como en temas muy puntuales o en especie para las necesidades que se están identificando pues, a nivel global o a nivel de cada país. ¿Cómo es el marco conceptual de la IBES? Acá hay un tema súper interesante, hay bastantes papers, de hecho, una de las cosas más interesantes y revolucionarias de cómo funciona el IPCC y cómo está funcionando IBES es que los papers, como vienen por consensos, también tienen una gran cantidad de autores. Es decir, aquí no estamos hablando de uno, dos, tres autores, sino hay papers que tienen 50 autores, 30, 40 autores. Y esto hace que también las evaluaciones sean muy robustas. Aparte de eso, muchas de estas evaluaciones se abren al público en general, pues entre comillas al público en general, pero a todo aquel que quiera comentarlo desde que tenga algún sustento técnico o que pueda aportar de alguna manera con algún argumento o algún artículo, mucho que haya soporte en sus comentarios frente a lo que está diciendo la evaluación. Entonces, en este marco conceptual, digamos que lo fundamental aquí, o una de las cosas principales, es el tema de Nature Contribution to People, o sea, los beneficios de contribución que tiene la naturaleza hacia las personas. Este paper sí les recomendaría que se lo lean, es un super paper, realmente lo que hace es ampliar, y yo creo que ahorita Alex nos va a contar un poco más cómo se amplía el marco de servicios ecosistémicos al marco de contribuciones de la naturaleza a las personas, que es un poco más ampliado, sobre todo porque incluye los conocimientos tradicionales e incluye otras formas de concebir la naturaleza. Los servicios ecosistémicos de alguna manera son un poco más economicistas. Las contribuciones de la naturaleza, ya estamos hablando del bienestar y esto incluye muchas mayores dimensiones que simplemente una valoración pues directa económica, que es muy importante, pero pues se amplía un poco el marco. En este caso, si se dan cuenta, pues habla de buena calidad de vida, bienestar de los seres humanos, la vivencia en armonía con la naturaleza, el vivir en equilibrio y armonía con la madre tierra. O sea, muchos de los conocimientos tradicionales se ven acá reflejados. En las discusiones del panel, pues obviamente todavía hay comunidades y conocimientos tradicionales que no sienten que se vean suficientemente reflejados, pero por lo menos este marco ampliado pues da pie a la discusión y se permite como que haya flujo ahí de discusión alrededor del tema. Pues aquí ya hablamos de los activos antropogénicos, instituciones y gobernanza, impulsores directos, impulsores naturales, impulsores antropogénicos de transformación de la biodiversidad o de la conservación de la misma. Y pues aquí ya hablamos de lo que es la naturaleza, es decir, ya no hablamos solamente de la biodiversidad o del servicio, sino de la naturaleza, un marco un poco más ampliado, la diversidad biológica, la madre tierra, los sistemas de vida, los valores intrínsecos, y obviamente pues estamos viendo un poco cómo esos cambios se han desarrollado a través del tiempo y cómo estos tienen interacciones entre distintas escalas, o sea, la estructura y la escala, que es básicamente una de las cosas que más se analizan desde el punto de vista de la biodiversidad. Entonces, bueno, y aquí se hacen proyecciones. Hay un tema importante y súper interesante en estas evaluaciones, y es que se hacen tendencias y escenarios, es decir, se modela hacia futuro cómo se está comportando la biodiversidad, los ecosistemas, cómo se están transformando y obviamente cómo estos pueden estar en riesgos de colapso, en riesgos de extinción de especies, transformaciones que no podamos, estados de resiliencia, etcétera, etcétera. Estructura del programa, pues básicamente la IBES fortalece las capacidades y el conocimiento de la interfaz ciencia-política. Esta parte hay que hacer mucho hincapié, estamos en la interfaz ciencia-política, fortalece esa interfaz a nivel subregional, regional y global,
fortalece esta interfaz en asuntos temáticos y metodológicos. Si se dan cuenta, la interfaz es como la hoja, la guía en todo lo que se hace y se comunica y se evalúa las actividades de IBES, sus productos y sus hallazgos. Eso es como básicamente lo que se hace. Los objetivos y entregables, pues básicamente se priorizan necesidades de creación de capacidades. Digamos que esto ya es como muy la metodología de cómo está funcionando IBES, pero para que veamos algunas cosas importantes, esto es como lo más interesante. Se entregan evaluaciones, en este caso temáticas sobre polinización, producción de alimentos, evaluación de degradación de tierras y restauración, especies exóticas invasoras. La de uso sostenible se está desarrollando en este instante y ustedes se pueden postular si quieren participar. Herramientas y metodologías de política para el análisis de escenarios y modelamiento, que era lo que hablábamos. Herramientas y metodologías de apoyo a políticas con relación a los valores y valoración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entonces, digamos que las evaluaciones son el producto principal que tiene la IBES, pero hay un segundo producto que es muy interesante, que son los Summary Policy Makers, que son como los resúmenes que se dan para tomadores de decisiones. Es decir, la plataforma no solamente emite documentos técnicos de, pues digamos, de alto contenido científico, sino que hace resúmenes para que los tomadores de decisiones sepan cuáles son los mensajes clave y conozcan muy bien cuáles son los lineamientos que desde la ciencia se están dando para que ellos puedan tomar decisiones fuertes de política, de manejo, de ordenamiento alrededor de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos. Entonces, digamos que esa parte es muy importante y de hecho también como que es una de las partes que en Colombia también queremos trabajar mucho con las instituciones del país y es poder saber comunicar muy bien los mensajes. Una de las cosas que con la experiencia el IPCC se ha tenido es que la evidencia científica del cambio climático es prácticamente irrefutable, pero aún así tenemos gobernantes que lo niegan y aún así tenemos gobernantes que logran decir que el cambio climático es algo que, no sé, como historias que se han inventado los científicos alrededor de los temas. Entonces, ese tema de cómo se comunica los resultados de la ciencia al tomador de decisiones y cómo ese resultado de la ciencia se convierte en una política real, es el gran desafío que tiene la plataforma y de hecho estamos trabajando muchísimo en cómo realmente hacer traducción de esos resultados científicos y que esto influencia al tomador de decisiones de una manera eficiente y que no nos pase algo muy similar a lo que está pasando actualmente en el mundo con el cambio climático, que igual es inherente a los intereses políticos, lo vemos en Brasil también, el interés político dice, necesito producir, necesito transformar, necesito desarrollarme, entonces deforesto la Amazonía, independientemente de que todo el mundo entero tenga un mensaje contrario a lo que la política de ese país lo dice. Entonces, estamos ante escenarios un poco complejos frente a ese tema, que inclusive negamos la evidencia científica por intereses personales. Entonces, bueno, ahora sí, las evaluaciones para que entendamos la evaluación nacional. ¿Qué es una evaluación en el marco de la IBES? Es una evaluación crítica de conocimiento para un tema específico o de región, obviamente basado en evidencia científica. Busca analizar, sintetizar y hacer juicios críticos de la información disponible. Es efectiva en la medida que es legítima, ahí va muy de la mano, pues que esté muy argumentada en principios científicos, creíble y relevante, compuesta por dos documentos, el documento técnico y el resumen que les acabo de contar. Los integrantes y roles, yo creo que no me voy a tener mucho en esto, a menos de que ustedes tengan alguna duda, lo miramos, pero eso es cómo se integran. Las evaluaciones tienen copresidentes, tienen coordinadores de capítulos, los copresidentes son como los que coordinan, es como una mesa que coordina toda la evaluación, digamos con la cabeza, que en este caso para Colombia es Humboldt. Hay coordinadores de cada capítulo, hay autores líderes por cada temática importante que se esté desarrollando, hay editores revisores para poder asegurarse de que la información se esté consignando de forma adecuada, hay coordinadores de la evaluación y hay un comité nacional, que en este caso las instituciones que hacemos parte del comité nacional somos instituciones de orden de gobierno y también universidades, entonces está participando Instituto Humboldt, Instituto Sinchi, están chateando, Instituto Sinchi, todos los institutos del Sistema Nacional Ambiental, el IAP, INVEMAR, está Colciencias, está el Ministerio de Ambiente, está Parques Nacionales, está inclusive Cancillería con los temas, pues con la mesa ambiental, está Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad FID, realmente es abierto, es muy voluntario, son las universidades que quieran participar, ellas pueden solicitar la participación, si ustedes consideran que su institución es importante para participar en la mesa, ustedes hacen la solicitud,
el Comité Nacional evalúa la solicitud y pues les da el acceso a que ustedes puedan estar dentro de estas mesas como un actor importante que toma decisiones alrededor del tema. ¿Qué información pues se desarrolla? Pues esto ya es muy procedimental, los escenarios y modelos, datos e indicadores, valores y valoración, que ya Alexander nos va a explicar eso, herramientas y metodologías. Obviamente hay un marco conceptual de la IBES bajo el cual se tiene uno que regir, es decir, el que acabamos de ver. La idea es mantenerse dentro del marco conceptual porque, digamos, cada cosa que nosotros investigamos a nivel de la ciencia tiene un marco, unos paradigmas, tiene un marco conceptual, y si no nos enmarcamos dentro de él, pues obviamente estamos generando nuevos análisis que para el caso de la IBES, pues la idea es que como son consensos, entonces al llegar a consensos nos mantenemos dentro del consenso. Cuando vemos que hay algo que se refuta, eso no tiene ningún problema, pero entonces si se refuta, luego hay que volver a llevarlo a plenaria para volver a llegar a un consenso frente a esos nuevos hallazgos que se han encontrado. ¿Listo? El primer ejercicio, pues el ejercicio que se hizo para este caso, evaluación de las Américas, voy a correr un poquitico para no demorarnos y contarles más de la evaluación nacional. Entonces se desarrolló una evaluación para todo el continente americano, o sea, imagínense todos los países de Sudamérica y Centroamérica negociando con Estados Unidos consensos sobre cómo se iba a manejar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en todo el territorio, en todo el continente americano. Esas negociaciones a veces son muy duras, a veces, por ejemplo, me pasó en la de Medellín, que Estados Unidos casi nunca está de acuerdo con nada. Entonces, como casi nunca está de acuerdo con nada, es difícil porque todos los países necesitan entrar a negociar y hacer consensos con Estados Unidos para poder ponerlo en el lenguaje que ojalá pueda admitir el consenso de Estados Unidos frente a todos los demás países. Es un poco complicado, espero que no haya nadie de Estados Unidos acá. Porque le metemos la pata ahí. Pero bueno, entonces hay preguntas orientadoras, por ejemplo, cómo la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas contribuye a la economía, la seguridad alimentaria y la calidad de vida de nuestra región y cómo depende lo uno de lo otro, es decir, cómo estos sistemas se retroalimentan muchas veces de forma negativa, cuál es el estado, las tendencias y las dinámicas futuras más probables de la biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos y cómo afectan su contribución a la... Entonces, si se dan cuenta, esta es una pregunta sobre la economía, esta es una pregunta sobre las tendencias y las dinámicas, y lo mismo está sobre cuáles son las presiones que generan cambios en los estados y tendencias en los mismos aspectos. Entonces, se generan preguntas orientadoras simplemente para poder guiar las conversaciones y las, digamos, como las investigaciones y consensos. ¿Qué ocurre de pronto también para que entendamos en la IBES? No se hacen normalmente nuevas investigaciones, se basa en las investigaciones que ya existen, dado que la plataforma pues requiere generar consensos muy rápidamente. Sin embargo, paralelamente para eso está el MEP y para eso están las evaluaciones nacionales, para que si hay hallazgos, nuevas investigaciones que están saliendo y hay cosas nuevas que están surgiendo, que cambian los panoramas de análisis, se tienen que estar introduciendo rápidamente dentro del proceso de análisis. ¿Listo? Entonces, capítulos, aquí les muestro rápidamente el capítulo, en la evaluación de las Américas tuvo un capítulo sobre las bases, el capítulo 2 de los beneficios de la naturaleza, el capítulo 3 situación, tendencias y dinámica, capítulo 4 impulsores directos e indirectos de cambio, capítulo 5 análisis integrado y diversas escalas de interacciones, capítulo 6 opciones de gobernanza, acuerdos y adopción de decisiones públicas. Si se dan cuenta, no está incluido el capítulo de conocimientos tradicionales. A nivel global tampoco se incluyó en la evaluación global, se hizo un capítulo temático, pero para Colombia sí lo vamos a tener y creemos que eso es como una de las cosas más interesantes. Para finalizar esta parte de las Américas, ¿qué tienen las evaluaciones? Las evaluaciones tienen que ser independientes, es decir, se intenta que no estén ligadas a una corriente política ni a una estructura política de gobiernos, que sean lo más imparciales posibles, es decir, que no se generen, o sea, todos pueden comentar, todos pueden acceder a la plataforma, todos pueden ver los comentarios, de hecho hay de todos los, o sea, se intenta mantener como transparencia, inclusión y legitimidad. ¿Listo? Entonces ya para mostrarles la evaluación nacional, este ya es el ejercicio que se está haciendo en Colombia, rápidamente, entonces les muestro. Las preguntas orientadoras son exactamente las mismas que se hacen a nivel global, solamente que las hacemos para el país. ¿Cuál es el estado actual, tendencias y escenarios futuros de la biodiversidad y servicios ecosistémicos que inciden en la economía? Aquí esta parte se le cambió. ¿De qué forma el conocimiento del estado de las sentencias de la biodiversidad analizados en diversos sistemas contribuyen a la toma de decisiones? Entonces aquí hay como unas preguntas
que desarrollamos para poder hacer las evaluaciones. No nos detengamos tanto en eso, si quieren luego lo vemos. Esto lo que les quería mostrar, esta es la estructura de la evaluación. Tiene pues obviamente un tema de contexto, el estado de la biodiversidad, las contribuciones de la naturaleza, los motores directos de transformación y este es el capítulo pues que estamos trabajando fuertemente. Este es un gran reto para Colombia, para un país con tanta diversidad cultural. Hemos hecho reuniones con pues obviamente grupos afrocolombianos, grupos indígenas, pero tenemos más de 100 grupos indígenas con diversas lenguas, tenemos una gran cantidad de cosmovisiones alrededor de la biodiversidad, entonces cada vez que sentimos que llegamos a un consenso con algún grupo étnico diferencial, hay otro grupo étnico que aparece y tienen otra idea y hay que empezar a ajustar. Este es el capítulo que creo que más retos nos ha generado. Yo de hecho estoy trabajando en este capítulo, por eso hago tanto hincapié ahí, como que asesoro desde la parte de conciencia de Colombia Bio, un poco en este capítulo por la experiencia que he tenido en mi trabajo que es usos de biodiversidad con comunidades locales. Entonces esta parte es algo de lo más retador. Si ustedes consideran que son expertos o pueden aportar algo, también están invitados a participar. Ya queda muy poco tiempo, este es el cronograma. Estamos en este instante en la segunda revisión de la evaluación, más o menos como que la versión final tiene que estar hasta noviembre 25. Esto se envía como, se abre a discusiones en todo el país, es decir, se publica en la página del Humboldt, en la página de Colciencias, todos los expertos pueden entrar y participar y hacer comentarios si quieren, independientemente que no estén como expertos directos en la evaluación. Y ya en diciembre pues se entrega formalmente los documentos y en enero o febrero se hace el lanzamiento de los resultados. Entonces ahí pues la invitación realmente es a que participen. Esto ya es la próxima reunión de septiembre 24 y 25 para que más o menos lo tengan ahí. Me mandaron a mostrarles unas foticos donde están, este es el grupo asesor, estos son el panel de expertos, este es el grupo, pues la secretaría técnica que está coordinado por Rosario Gómez y pues acá están como las otras personas que están a cargo del tema y hay un grupo asesor que está conformado por estas entidades para que ustedes también lo tengan en el radar, sepan a quién dirigirse si hay alguna duda alrededor del tema. Estos son como los integrantes y roles, pero creo que esto no es tan esencial que lo observemos. Y pues aquí les quería mostrar básicamente esto. En la socialización que se hizo de la evaluación nacional, al final se recibieron 131 comentarios, hay 22 revisores externos, digamos que entre ellos tenemos pues, a todas estas instituciones, que son los institutos del SINA, el PNUD, el Fondo Acción en Colombia, las universidades de Magdalena, de Cali, de los Andes, la Nacional, la Distrital, la Fundación Universitaria, consultores independientes, digamos como que más o menos este es la cantidad de comentarios. Si se dan cuenta, el capítulo 2, que es el de motores de cambio de diversidad, fue el que más comentarios recibió, y el capítulo 4, si no estoy mal, el capítulo 3 es el de conocimientos tradicionales, 4 recibió 11 comentarios, entonces hay mucho que hacer también ahí. No, digamos que ahí nos falta participación, pero es lo que hemos estado trabajando, y este es como un ejemplo básicamente de lo que se ha hecho a nivel mundial, y estos son como los ejercicios de política finales que hace la IBES y que saca alrededor. Entonces más o menos como que la más llamada, o digamos la noticia más popular, perdón, que circuló en los medios fue el del millón de especies que están alrededor o sea, que están cercanos a la extinción. Esto fue una noticia que salió en prácticamente todos los periódicos nacionales y la verdad, yo creo que en la gran mayoría de periódicos a nivel del mundo, que 75% de la superficie de la Tierra está significativamente alterada. O sea, digamos que todos estas informaciones que salen alrededor de las evaluaciones de la IPBES, lo que hacen es que generan las alarmas, conectan directamente a los tomadores de decisiones y son los que llevan a que realmente esto tenga un impacto en una política pública o en alguna toma de decisiones fuerte en un país. Entonces, este es el ejercicio que se hace y pues no, nada, gracias. Eso es como el mensaje.